En Roma había más esclavos que ciudadanos libres. Uno de ellos podías haber sido tú. No estamos hablando de algo lejano o abstracto. En la Roma del siglo I después de Cristo, entre el 30 y el 40% de la población era esclava. Millones de personas, sin derechos, sin nombre propio, sin futuro garantizado. Hoy vamos a vivir un día completo en la piel de uno de ellos. Y te aviso, hay un dato a mitad del video que los libros de historia no suelen contar. Uno que cambia completamente cómo se entiende la esclavitud en Roma. 4 de la mañana. Roma duerme. Tú no. Tu jornada empieza antes del amanecer porque hay que tener la casa lista cuando el Dominus despierte. El Dominus, el amo, la persona que te compró en el mercado de esclavos del foro y cuyo humor esta mañana determinará cómo va a ir tu día. Pero espera, ¿de dónde venías tú exactamente? Porque esto es lo que la gente no sabe. La mayoría de los esclavos en Roma no eran africanos, eran europeos, griegos, galos, hispanos, germanos, pueblos conquistados en las guerras de expansión del imperio. Un soldado galo capturado en batalla podía acabar sirviendo mesas en una villa romana. Un médico griego podía ser esclavo de un senador que dependía de sus conocimientos para vivir. No había un perfil único, había millones de historias distintas que acababan en el mismo lugar. El mercado, el estrado, el precio en denarios y después una vida que no elegiste. Tu trabajo dependía de lo que tu amo necesitara. Y ahí es donde Roma te sorprende otra vez. Un esclavo en Roma podía ser cocinero, maestro, médico, contador, arquitecto, secretario personal. Los esclavos más educados, especialmente los griegos, eran los más valorados del mercado. Un filósofo esclavo podía valer 10 veces más que un esclavo de campo, porque en Roma la inteligencia también tenía precio. Pero no nos engañemos. Aunque tu trabajo fuera de secretario o maestro, seguía siendo propiedad. Podía ser vendido mañana, podía ser separado de tu familia esta noche, sin aviso, sin razón, sin posibilidad de oponerte. No había nada que fuera tuyo, ni siquiera tu nombre. Los esclavos en Roma recibían el nombre de su amo más un número o apodo. Tu identidad anterior dejaba de existir el día que te ponían en ese estrado. ¿Recuerdas que al principio te dije que había un dato que cambia cómo se entiende todo esto? Aquí está. En Roma existía algo llamado el peculium. Era dinero que el amo permitía al esclavo guardar como propio. Técnicamente seguía siendo del amo, pero en la práctica muchos esclavos lo acumulaban durante años. Y con ese dinero podían comprarse a sí mismos. Un esclavo en Roma podía pagar su propia libertad. Se llamaba manumicio, la liberación formal de un esclavo. Y no era rara, era tan común que Roma tenía leyes específicas para regularla. Un esclavo liberado recibía un nombre romano completo, derechos civiles parciales y en algunos casos la ciudadanía romana. Hay esclavos liberados que llegaron a ser ricos, a tener sus propios negocios. Hay casos documentados de libertos que acabaron siendo más poderosos que sus antiguos amos. Pero eso era la excepción, no la norma. La inmensa mayoría de los esclavos nunca vio esa libertad. Murieron trabajando, en los campos, en las minas, en las cocinas. Sin peculium, sin manumicio, sin nombre propio. Solo trabajo. Hasta el final. El día ha terminado. Vuelves al cubículo, la habitación donde duermes. Si tienes suerte, es un cuarto pequeño en el sótano de la casa. Si no tienes tanta suerte, es un rincón en la cocina, en el establo o en el pasillo. La comida que te dan es suficiente para no morir. Pan, legumbres, a veces aceitunas. Los amos más generosos daban un poco de vino aguado. Los menos generosos no. Pero en el sistema más deshumanizador del mundo antiguo, la humanidad encontraba la manera de existir de todas formas. Eso era un día, solo uno, multiplicado por años, por décadas, por generaciones enteras.
La esclavitud romana no fue un capítulo oscuro y lejano, fue el motor económico del imperio más poderoso de la historia occidental. Cada carretera, cada acueducto, cada monumento que hoy admiramos en Roma fue construido en parte por manos que no eligieron estar ahí. La historia tiene la costumbre de recordar a los que construyeron el imperio y de olvidar a los que construyeron los edificios. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando la Roma que no aparece en los libros del colegio, suscríbete.